al banner. Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. La paz de Jesús, queridos oyentes de Radio Católica Mundial, estamos estrenando año nuevo, así que feliz año, estamos comenzando año civil, estamos transmitiendo este programa desde la ciudad de Chandler, Arizona, y los invitamos a que puedan compartir con nosotros este espacio de Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Bueno, y con ustedes está la hermana María Victoria. y la hermana María Celeste. Esperamos que este programa sea de gran bendición para nuestras vidas y hoy, como dice la hermana, iniciando el año con todo. Hoy, feliz año para los que no nos escucharon ayer. Sí, así que nuevamente vamos a comenzar este año con toda la alegría. Es una bendición el poder estar viviendo una nueva etapa de nuestras vidas, un año más cerquita al cielo. Sí, qué bendición. Bueno, con esto entonces saludamos a todos aquellos que por primera vez en el año se conectan, que están ahí atentos y pues que quieren recibir el mensaje del día de hoy que el Señor nos tiene preparados. Así que los invito para que hagamos una oración y preparemos nuestra alma. Es hora de comenzar. Estamos conectados. Amado Padre del Cielo, te damos gracias por esta nueva oportunidad. Gracias por permitirnos vivir esta nueva etapa, este comienzo de año, donde tú nos vas a sorprender. Gracias por nuestra familia, por todo lo que vivimos el año que ya pasó. Y ahora en esta nueva etapa de nuestra vida, queremos consagrarte este nuevo año para que todos nuestros planes, toda nuestra existencia esté ordenada a darte gloria. Por eso, Padre amado, te rogamos que nos mires con misericordia, con bondad, que nosotros podamos ver con tus ojos, Señor, para ver al hermano con misericordia, con piedad, con caridad, que tu amor pueda ser esa herramienta que une los corazones, especialmente que llene de perdón nuestro corazón. Queremos comenzar de nuevo, que este nuevo capítulo de nuestra vida se escriba de tu mano, donde podamos escribir todas aquellas glorias y milagros que vas a hacer en nuestra vida, porque sabemos que somos tus hijos y tú eres nuestro Padre y que deseas lo mejor para nosotros. Por eso, Padre, te rogamos que nos sonrías, que esa sonrisa se pose, que podamos transmitirla a todos aquellos que se acerquen durante este nuevo tiempo. Todavía estamos en este tiempo que disfrutamos de la Navidad. Ayúdanos a aprovechar ese nacimiento espiritual de tu adorado Hijo y que de esa forma tú nos puedas guiar por el camino correcto. Que podamos alcanzar esa estrella que ilumina de esperanza, de vida nuestro camino. Utilízanos, Padre, para que de tu mano podamos dar fruto bueno y en abundancia, donde muchas almas puedan nutrirse. Que podamos imitar a tu Hijo Jesús y que con ese mérito que nos alcanzó a través de la cruz, podamos hacer verdaderas obras de caridad y de amor que sean esa carta de presentación de tus hijos. Si es preciso, Padre, corrígenos de ese mal camino. No permitas que caigamos. Si caemos, levántanos. Que podamos acudir sin temer tu justicia, acudir a tu misericordia a través de los sacramentos.
Pedimos a María, que es tu hija predilecta, esta hija que nunca ha lastimado ni ha herido tu corazón, que sea ella quien nos capacite para ser verdaderos hijos en el Hijo. María, hija predilecta del Padre, Ruega por nosotros. Amén. amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Querida familia de Conectados, es para nosotros una gran alegría el poder dar inicio, ¿no? Nosotros continuamos con esta temporada, pero damos inicio y de verdad nuestros corazones se unen a ustedes en esta nueva etapa, este nuevo año civil que el Señor nos está regalando. Así que vamos con todo ese ánimo, con esas gracias que hemos recibido para que el Señor se glorifique y esos propósitos que sabemos ya hemos hecho, ayer hablábamos de esos propósitos que tenemos para el nuevo año, que ya hemos pasado pues esas fiestas de fin de año de la mano del Señor, preparándonos para este día, porque la iglesia este día también celebra una fiesta maravillosa, que es una solemnidad, ¿no? Para comenzar el año de la mano del Señor. Sí, hermana, y sobre todo que ese propósito de lo que hablábamos ayer, de los propósitos que nos íbamos a hacer para este año, vaya muy en concorde con el tema del día de hoy, hermana. El tema se titula Dios tiene un plan para ti. Porque si nosotros tenemos un propósito en nuestra vida, debemos también saber que Dios tiene un gran propósito para cada uno de nosotros, para hacernos más plenos, más felices y así pues darle sentido a nuestra existencia. Bueno, hermanos, por muchos siglos ha habido personas que no han creído en la existencia de Dios, desafortunadamente, pero ha habido personas. También por otro lado están aquellos que creen en la existencia de Dios, pero que cuestionan en que Dios haya permitido que su Hijo se haya hecho hombre. Y no solamente eso, sino que nosotros pues desobedezcamos, que faltemos a toda la obra creadora del Señor y que esta humanidad sea agobiada y doliente, ¿no? Entonces, otros hacen también se hacen la idea de que un Dios está allá lejano, Él es allá Dios y nos ha tirado en esta tierra y nos ha abandonado. Entonces, es también otra concepción que tienen los seres humanos acerca de Dios. Y pues que ese creador simplemente sirvió para crear el mundo y se largó bien lejos y no le importamos. Entonces son concepciones de los seres humanos que ha habido en la historia y quizás también ahora, pero eso no es real. Y queremos también exponer cómo estuvimos en el pensamiento de Dios, estamos en su providencia, Él nos sostiene. Y para eso pues hemos nacido, para que volvamos a Él. Qué triste, hermana, que llegáramos a pensar eso de que Dios solo creó y se olvidó de nosotros, de que existimos, de que nos creó, más eso, ¿no? Y es que hasta la Sagrada Escritura lo dice, aunque tu padre, tu madre se olviden de ti, te abandonen, yo nunca me olvidaré de ti, nunca te abandonaré. O sea que Jesús, Dios Padre, nos creó y siempre va a estar pendiente de nosotros, entonces no hay que tener eso de no, Él se olvidó de mí, Él no me escucha, porque es mentira, es una mentira que no viene de Dios. Y hasta la Sagrada Biblia también nos enseña que Dios tiene un plan, un propósito eterno, un misterio que ha sido revelado por Él mismo en tiempo de los apóstoles, pero que hoy día pocos han podido entender, hermana. Y este plan, hermanos, o propósito fue ideado por Dios mucho antes de que Él creara todas las cosas. Él no lo ideó cuando creó la tierra, no lo pensó cuando Adán pecó, no lo creó después del diluvio, no. Hermanos, este plan maravilloso fue ideado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y es hermoso pensar en eso. Estuvimos en ese pensamiento de Dios y Dios nos ha creado por amor. Por amor nos ha creado, o sea, pudimos no ser y somos, o sea, el Señor nos sostiene y estamos vivos hoy. Así que con estas inquietudes y con estas certezas de nuestra fe, los invito a que meditemos una frase de nuestra espiritualidad CEPC. Conéctate con este pensamiento. La vida es una misión
Por eso el hombre que no quiere seguir el plan de Dios se convierte en un barco a la deriva. Dios mío. La vida es una misión, nos dice esta frase maravillosa. Por eso el hombre que no quiere seguir el plan de Dios se convierte en un barco a la deriva. Imaginemos eso, ¿no? Como es un barco sin piloto, sin nada, sin capitán. Está ahí, pero no llega a ningún puerto. Siempre va a estar ahí en la mar, en la mitad, en la deriva. Y entonces, esta frase nos invita a poder meditar. El propósito que Dios tiene con la humanidad es un propósito de salvación, ¿sí? Y también podemos ver que es un misterio que Dios regala al hombre para que Él lo descubra durante su vida. Porque el Señor ha mandado el Espíritu Santo para que Él nos ayude a santificar y a encontrar ese plan maravilloso que desde toda la eternidad el Señor tiene. El plan y la misión que tiene la hermana Celeste es muy diferente a la misión que tiene la hermana Victoria. Sí. Igualmente todos tenemos un plan y el Espíritu Santo es el que tuvo esa responsabilidad de revelar esa verdad que es Cristo, o sea, la verdad de Dios mismo a los apóstoles, una promesa que Cristo les había hecho. O sea, nosotros a través de Cristo nos reconocemos hijos de Dios, y de esa forma nosotros vamos, en la medida que vivimos en la unión con el Señor, vamos encontrando esa misión particular que tenemos en esta vida, y es a través del Espíritu Santo. Y es un misterio, hermana. El misterio de Dios es un plan eterno, hermana. Y lo llamamos así nosotros los cristianos porque dice Efesios 1:4. Dios nos ha elegido en Él antes de la fundación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia y en el amor. Quiere decir que desde la eternidad tenía un plan con nosotros, hermana. Y esto es algo que no todos entienden y es un misterio, sigue siendo un misterio para muchos. De ahí que la mayoría de los cristianos desean realmente entender el plan de Dios para sus vidas, surgiendo con ello muchas preguntas, ¿sí? Bueno, ¿qué preguntas pueden surgir alrededor de esto? Bueno, ¿cómo puedo? Y yo creo que todos nos hemos preguntado esto. ¿Cómo puedo descubrir el plan de Dios? ¿Cómo puedo estar seguro que lo que estoy haciendo es lo correcto? Y si esto no era lo que Dios quería para mí, y si me equivoqué. Muchos nos hacemos esas preguntas, incluso cuando ya estamos en el estado de vida que hemos escogido. Entonces, ¿cómo resolver estas preguntas? Orando, preguntándole a Dios. Incluso a veces puede pasar que uno igual y le pregunte a Dios, hermana, y lleve tiempo y sientas esa certeza en el corazón, pero sin embargo no, como que no le cae el 20 a uno porque uno dice, pero Señor, o sea, tú me muestras esto, siento esto, pero no es lo que veo que pasa en mi vida. Entonces, ¿cuál es mi misión? ¿Cuál es tu plan en mí? Y sí, como cuando lo quieres ver realizado, ¿cierto? Entonces también pienso que es de paciencia y perseverancia, de no alejarnos de Dios, que Él poco a poco nos irá indicando el camino por donde Él nos quiere llevar y nos irá indicando el camino que nos va a llevar a la misión particular con la que hemos venido a esta tierra. Y hay que decir que en primer lugar, Dios tiene un plan para la humanidad, que es una voluntad universal para toda la humanidad, hermana. Y para cada ser humano que tiene una voluntad particular según la misión de cada uno. Entonces, como decías, tú tienes una misión particular, yo tengo una misión particular. Entonces, en esa misión particular se marca una voluntad particular de Dios y una voluntad universal de Dios para toda la humanidad. Claro que sí. Entonces, la primera voluntad de Dios es que nos llama a existir un tiempo en una época determinada. Eso también es voluntad de Dios. Pudimos vivir en otro siglo, pero el Señor nos manda a vivir en este siglo. La otra voluntad de Dios es que seamos santos y Él nos da las herramientas para que nos santifiquemos. Y la otra, el servicio que también nos santifica para cumplir una misión en esta tierra. Y es ahí donde viene el grado de dificultad, ¿no? El poder aceptar la existencia, el poder aceptar santificarnos y el poder seguir sirviendo, santificándonos. Y pues ya lo particular porque cada uno cuando fuimos creados, pues el Señor ha puesto como esas características propias de su amor, ¿sí?
La forma como la hermana Celeste ora es diferente a como la hermana Victoria ora, como su papá ora, como, sí, su hijito ora. Es diferente, por eso cada Padre Nuestro, cada Ave María es única y es agradable al corazón de Dios y la petición es única. Por eso en la medida que más nos unimos, pues podemos hacer que esa oración como iglesia se una, porque somos el cuerpo místico de Cristo y Cristo es la cabeza. Entonces, estamos totalmente unidos a Cristo. Y la iglesia cuando nos presenta el Padre Nuestro, esta oración enseñada por nuestro Señor Jesús, nos dice, venga a nosotros tu reino. Quiere decir que Dios viene a reinar en este mundo, pero el reinado de Dios, más que a nivel exterior, como imaginamos los reinados, los gobiernos, se da en el interior de nuestro corazón. Dios quiere ser el rey de mi corazón y tengo que yo dejarlo, pero Él no va a entrar si yo no le doy permiso. Por eso, hermanos, Dios quiere reinar en el corazón de cada ser humano. Hermoso meditar esto. Y quiere reinar para colmarlo de amor. Esa es la misión de Dios, que nosotros estemos llenos de su amor. Dios quiere ser ese rey de nuestra vida, como dice la canción. Él quiere ser ese rey de mi vida, porque solo así seríamos plenos y felices, ya que en Él se encuentra la verdadera felicidad. O sea, Dios es mi felicidad, es mi amor pleno, mi amor verdadero. Entonces, si encontramos a Dios, tendremos la felicidad plena, ¿cierto, hermana? Pero cuando lo tenemos por centro, que Dios esté en el centro de tu corazón, de tu vida, de todo lo que hagas, que tú gires en torno a Dios, ¿cierto? No importa lo que sea, tu vida en torno al Señor y a la voluntad que Él nos marca. La Sagrada Biblia también nos brinda muchos principios importantes, hermana, respecto a esta voluntad de Dios. En Primera de Tesalonicenses nos dicen, está siempre gozosos, ora sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Y estas tres actividades de estar gozosos, orar y dar gracias por todo ayudan a que el reinado de Dios tome fuerza, hermana, en nuestra vida. Por eso son voluntad de Dios para todos los creyentes, independientemente de las circunstancias que deben ser parte de nuestro día a día, hermana. Estas tres cosas son parte de la voluntad de Dios. Bueno, entonces recordamos, estar gozosos, orar y dar gracias. Así que son tres tareitas ahí para unirnos a esa voluntad de Dios para nosotros. Y lo más hermoso de todo esto, hermanos, es que Dios nos instruye para cumplir su voluntad. No nos deja a la deriva, ¿no? Ahí, bueno, ¿cómo vamos, no? No nos deja ahí en las garras de nuestros pecados y miserias. Él, por medio de la Sagrada Escritura, nos capacita para que en todo agradezcamos a Dios, tanto en los pensamientos como en las palabras y en las obras. Así vamos a demostrar con hechos, hermanos, que en verdad Dios reina en nuestra alma. Y nos dice la Escritura, San Pablo, en esa segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 al 17, afirma, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermana, y con esta verdad quitamos esa idea de que Dios está lejano, de que Dios es un Dios que no le importó, que nos dejó en el mundo, nos creó y se olvidó de nosotros. Con esta cita bíblica de Timoteo, pues entonces ya nos quitamos esta idea de la cabeza. Dios nos creó y no se despreocupó. Dios sigue amándonos, Dios sigue pendiente de nosotros. A Dios le sigue importando lo que nos pase. Por pequeño que sea, a Dios le importa. A Dios le importa cuando tú lloras porque sí, tuviste un mal día. A Dios le importa eso. A Dios le importa cuando te peleaste con un familiar. A Dios le importa cada situación de tu vida. Él no es indiferente a eso. Y por eso es que Él quiere que nosotros tengamos un diálogo así personal con Él de amistad, hermana. De que tú vayas y tengas la confianza de contarle las cosas porque a Él le importa. Él no es como cualquier persona que no le importa. Bueno, sí te pasó, pues qué pesar. No, Dios le importa lo que te pase. Le importa lo que a ti te pase.
Y para comprender ese que Dios, yo le importo a Dios, es importante ese encuentro personal con el Señor, tener un hábito de oración diaria para nosotros comprender ese lenguaje de Dios y poder ver como Dios ve las cosas. O sea, es ponernos en esa tarea solamente por el Espíritu Santo, porque nosotros, como consecuencia del pecado, quedamos ciegos, torpes, mudos, como dice la canción de Shakira. Entonces es un poquito difícil comprender el lenguaje de Dios, porque es un Dios que calla, pero que habla tanto y grita que solamente el corazón puede percibir ese diálogo. Por eso es importante estar dispuestos, y es a través de la oración y a través del Espíritu Santo. Y para comprender mejor ese plan de Dios que tiene para nuestras vidas, podemos ver cómo buscarlo, y no lo dice la carta a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1 al 2. Es una promesa que los invito a que meditemos. Y dice así textualmente: os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. O sea, estas palabras que San Pablo nos regala nos ayudan a reconocer cómo Dios es nuestro amo y Señor, es ese Rey. Sí, con Él, o sea, llevamos para ganar todo, todo, todo. Ganamos todo con el Señor. Porque si nos alejamos de estos principios que el Señor nos dispone y de estas palabras, pues lógicamente nunca vamos a ser felices. Porque el hombre siempre quiere buscar esa felicidad. Y el enemigo siempre nos engaña con cosas, con espejismos, cosas que no nos llevan a una vida eterna y a una verdadera felicidad. Así que nuestros corazones tienen que estar preparados para escuchar a Dios. Saber distinguir, algo muy bonito que dice la palabra, entre lo bueno y lo malo. Saber ese querer de Dios. Eso se llama discernimiento. Por eso ahí tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos ayude a discernir, a escoger, a decidir bien en nuestra vida. ¿Y cuál es el propósito de Dios con todo esto, hermana? Pues nuestra santificación, porque sólo así podremos tomar parte de la herencia que Dios ha querido dar a sus hijos, la gloria del cielo. Nos dice en primera de Tesalonicenses 4:3-7, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión como hacen los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él en este punto, pues el Señor se vengará de todo esto, como os lo dijimos ya y lo atestiguamos, pues no nos llamó Dios a la impureza, sino a la santidad. Y aquí ya vamos viendo algunas pautas claras e invitación del Señor a alejarnos de todo aquello que nos dañan nuestros sentidos, aquello que nos aleja de la santidad, porque nos dice que estamos llamados a esa santidad. Y si no somos santos, no vamos a poder tener parte en esa herencia que Dios ha querido dejarnos. Por eso, hermanos, el Catecismo de la Iglesia Católica hace una invitación muy clave en el numeral 898. Habla sobre la importancia de ordenar todas las realidades temporales que nos pueden alejar de la voluntad de Dios. Y lo dice así: los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios, ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. A ellos de manera especial corresponde iluminar y ordenar todas las realidades temporales a las que están estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo, se desarrollen y sean para la alabanza del Creador y Redentor. Así que es una misión muy importante, ¿no? Recordemos esos llamados que les hablaba al inicio, ¿no? Llamado a la existencia, dar gloria a Dios con la existencia, pero el llamado, que nos lo dice acá San Pablo, a ser santos. Tenemos que santificarnos con nuestra vida y también con nuestra vocación específica en el estado de servicio que estemos. Hermana, yo creo que sería bueno que nuestros oyentes pudieran ir
tomando nota de todas estas citas bíblicas, porque ahí está, hermana, la voluntad de Dios. Ahí se marca el plan de Dios en nuestra vida, que nos ha llamado a la santidad. Entonces, qué bueno sería que las pudiéramos retomar, las leyéramos este día antes de que termine el día, las pudiéramos leer y le preguntáramos al Señor en oración, ¿cuál es tu plan en mi vida? ¿Cuál es tu plan, Señor? Así que con esta pregunta, esta reflexión, los invito para que vayamos a nuestro Viviendo el Hoy, pero antes digamos, Padre, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia, Con la realidad del mundo. con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy. Conectados. Bueno, hermanos, seguimos conectados. Los invitamos a participar de nuestras redes sociales y pues pueden escribirnos también en el correo info@comunicadoras.org. Estamos ahí también en Facebook, en YouTube. Ahí pueden hacer sus comentarios, también sus testimonios. ¿Cómo cumplir esta voluntad de Dios? Estamos cumpliendo esa voluntad de Dios, así que nos pueden escribir. Sí, estamos cumpliendo la voluntad de Dios y estamos felices de cumplir esa voluntad de Dios. Qué hermoso nosotros poder enamorarnos de la voluntad de Dios. Es una invitación que nos hacía nuestra madre. Pedir a Dios para enamorarnos de su voluntad. Así que esperamos esos comentarios. Recuerdo, correo info@comunicadoras.org y nuestra página web comunicadoras.org y en Facebook Comunicadoras Eucarísticas y YouTube Comunicadoras Eucarísticas. Así que anímense ahí a escribir sus preguntas, sus comentarios acerca del tema o si tienen algún testimonio, también. Todos son bienvenidos, así que no tengan pena de escribirnos. Bueno, hermana, estamos en un nuevo año y también comenzamos con esta solemnidad hermosa. Así, ¿de qué se trata esa solemnidad que hoy celebramos? Bueno, y esa solemnidad trata de nada más y nada menos que nuestra Madre María Santísima. Hoy la Iglesia celebra con gran júbilo y alegría la solemnidad de María Santísima como Madre de Dios. Con esta celebración la Iglesia se encomienda desde el primer día del año, hermana, a los cuidados maternales de la Virgen María. La Virgen que tuvo la dicha de concebir, dar a luz y criar al Salvador de la humanidad es aquella que protege a todos sus hijos en Cristo y los asiste y acompaña mientras somos peregrinos por este mundo. Será llamada ella la Teotocos, la Madre de Dios. Pues qué bonito esta solemnidad del día de hoy, hermana. Lo primero que hay que enseñar sobre esta celebración es que María, como María Madre de Dios, es que es la más antigua que se conoce en el occidente, en las catatumbas de la ciudad de Roma, esos subterráneos que sirvieron de refugio a los cristianos perseguidos y donde estos se refugiaban para celebrar la Santa Eucaristía. Han sido halladas numerosas inscripciones, pinturas que dan cuenta de la antigüedad de esta celebración mariana. Por otro lado, de acuerdo a un antiguo escrito del siglo III, los cristianos de Egipto también se dirigían a María como Madre de Dios, usando las siguientes palabras: hoy hechas oración. Bajo tu manto nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigáis las oraciones de tus hijos necesitados. Líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Y esta es la plegaria que está recogida en la liturgia de las horas en el oficio divino, hermana, de estos tiempos. Entonces, qué bonito, ¿no? Que desde la antigüedad, o sea, es muy antigua esta celebración que ya se llamaba a María como Madre de Dios y que hasta el día de hoy pues la seguimos celebrando y que iniciamos el año con esta celebración bajo la protección de María Santísima. Qué buena forma de iniciar el año pidiendo a María su intercesión. Así que tenemos que vivir esta fiesta, los invitamos a asistir a la Eucaristía, ¿no? De comienzo de año, celebrando a María como nuestra Madre y Señora, para que nos acompañe, como dice la hermana Celeste, y comenzar el año de la mano de María. Sí, hermana, porque pues, ¿quién más ella que nos va a ayudar? Ya hablando del plan de Dios, hablando de la voluntad de Dios, ¿quién más que María para guiarnos? O sea, encomendémonos a ella, iniciemos pues este año pidiendo su asistencia y más que la misma iglesia, hermana,
la pone, o sea, pone esta celebración al inicio del año. Qué bonito como inicien de la mano de María y encomendemos este año nuevo civil a ella, a su protección. Que este año sea diferente, sea un año que le dé gloria al Señor y es una invitación que nos hace María Santísima. Que ella es madre y ella sabe el gusto de su hijo, así que aprovechemos esta oportunidad. Entonces vamos a saludar a todos aquellos que se conectan, que están ahí atentos, que están muy activos en el chat. Entonces saludamos desde Facebook a Lorena González, un gran saludo, a Betty Capristán, a María Cuenca, a Diego Armando, a Lori Figueroa, a Diana Mabel, a Cintia Alvarado, a Francisco Pichardo también un gran saludo que se conecta. Gracias, Francisco. Y en EWTN, En EWTN saludamos a Anthony Fajardo, a Luis, a Miley, a Paco, a Ricardo Albanés, bueno, y a todos los que ahí nos están escuchando desde sus trabajos, aquellos que han tenido, no sé si, creo, sí, a ir a trabajar hoy, iniciar el año con trabajo, ¿cierto? En YouTube, en nuestra página de comunicadoras, nos escucha Ana Isabel, Sebastián, María, Jorge Rincón y Mayra López. también por ahí estaba Albina Rendón, Víctor Viveros, Berta Escobar, Berta Vargas, Jorge Melgoza, Meli, bueno, Meli, nuestra fiel oyente, Sí. María Edith Torres, Miriam, Margarita, y a todas aquellas personas que se conectan, que participan, que están ahí como buenos comunicadores, enviando este mensaje y compartiéndolo a sus amigos, a sus familiares. Un gran saludo especial para cada uno de ustedes y un feliz año civil. ¡Feliz año, hermanos! Así que, bueno, este ha sido nuestro Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Seguimos conectados, queridos hermanos, con este tema. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para ti, así que tenemos que discernir y amar ese plan que Dios tiene para nosotros. Ya hemos hablado acerca de esa voluntad de Dios que es universal y que se aplica a todos los seres humanos. Instaurar el reinado de Dios en cada corazón para santificarnos y así algún día poder llegar a la morada eterna que es el cielo. Así que ya tenemos como primera instancia ese concepto, ¿no? Dios tiene una voluntad universal para cada ser humano. Y ahora entonces hablemos, hermana, de esa segunda voluntad de Dios, que es esa voluntad que es en particular para cada persona, que se manifiesta en la misión personal que Dios tiene con cada ser humano según el llamado de estado de vida. Puede ser el servicio a Dios en la vida consagrada, en el sacerdocio o en la vida matrimonial. Y este llamado lo manifiesta en el interior de cada alma. O sea, el alma y Dios son los únicos que saben, porque uno no sabe, hermana. A veces es tan curioso que uno puede ver una persona, uno decir, ella tiene como vocación, ¿no?, para la vida consagrada, ella podría ser una religión, pero resulta que Dios la llama al matrimonio. Sí, uno a veces ve perfiles, el Sí, Señor le permite ver como perfil. esos perfiles y, y también dice, ay, esa persona de verdad sería excelente esposa. Pero pues solamente Dios y el alma sabe, porque uno muchas veces se equivoca, pero hay como ciertos síntomas de vocación que pues pueden vislumbrar también qué es lo que el Señor quiere para cada alma. Pero bueno, ¿cómo podemos descubrir esa misión particular que Dios tiene para cada alma? Bueno, en primer lugar, es necesario cultivar, hermanos, una vida intensa de oración, ya que es la oración donde Dios habla al corazón y en donde se reciben las gracias que el alma necesita. Dice San Agustín, Dios llama y Dios capacita. O sea, Dios nos llama, pero nos capacita. Así que los papás a los niños desde pequeños los deben capacitar para que estos niños puedan ir descubriendo a través de la oración qué es lo que Dios les va marcando y qué es lo que más les conviene en cada momento. O sea, ellos tienen que vivir esa etapa de la vida, pero tienen que descubrir qué es lo que Dios necesita, qué es lo que necesita de ellos y cómo tienen que ir preparándose para esa misión.
Y un ejemplo claro de esto, hermana Victoria, lo encontramos en la vida de San Pablo. Recordemos que antes de la conversión de San Pablo, pues él perseguía a cristianos porque creía que ellos estaban en el error en sus viajes, pero en sus viajes un día se le aparece Jesús y le pregunta, ¿por qué me persigues? Él le dice, ¿por qué me estás persiguiendo? Y pues él queda ciego, ¿cierto? Lo leemos en Hechos 9. Yo se los quiero leer para que meditemos un poquito en este texto. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco. Pasó 3 días sin comer y sin beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías. Él respondió, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, levántate, vete a la calle recta y pregunta en la casa de Judas por uno de Tarso que se llama Saulo. Mira, él está en oración y está viendo que un hombre llamado Ananías entra y le coloca las manos sobre la cabeza y le devuelve la vista. Veamos cómo San Pablo ayuna y ora y en la oración es donde él recupera la vista, hermana, e inicia así su misión evangelizadora con los gentiles. O sea, fue después de que lo que le pasó, porque, o sea, no fue Sí, poquito. Algunos toca así, un poco más agresivos. sí. Sí. Entonces, en el caso de Saulo en ese momento, pues el Señor literal lo tumba del caballo, queda ciego, aunque tenía sus ojos abiertos, no podía ver, pero solo así él descubre que cuál es la voluntad de Dios, cuál es el plan de Dios en su vida. Pero pues a veces sí toca así agresivo y Dios con algunas almas pues les habla así de una manera más fuerte para que ellos puedan comprender porque a veces Dios está enviando y enviando señales y diciéndote y el alma no lo capta. Entonces toca de una manera un poco más, sí, no sé. Muchas veces nos tocará como San Pablo, ¿no? Ujú. Esos momentos fuertes de tinieblas, de decisiones, a veces es necesaria esa, esa Esa caída caída. del caballo donde podamos reflexionar, ¿no? Podamos mirar qué es lo que Dios nos pide, porque a veces vamos por el camino, pero hacia el otro sentido. Nos estamos alejando de lo que el Señor quiere. Y qué bonito porque Pablo, en medio de ese momento crucial de su vida, él se pone en oración y ayuna para pedir qué es lo que Dios quiere, porque él en medio de su confusión tenía una recta intención en el corazón. Él quería luchar por la verdad. Y el Señor, con esa rectitud de corazón, es que le revela y a través de Ananías es quien le guía para poder cumplir ese llamado especial que Dios le da a San Pablo. Entonces, ¿cómo es importante rodearnos de personas que nos den un buen consejo, ¿no? Que nos den esa luz? En este caso, Ananías fue ese director espiritual que pudo encaminar la vida de San Pablo. Y en este comienzo donde él dijo, pero ¿qué es lo que Dios me pide? Si yo pensaba una cosa y era tan radical ahora, sí, es real la persona de Cristo. O sea, es real aceptar. O sea, era un cambio total. Era un cambio total de pensamiento, pero el corazón sabía que quería la verdad y la verdad es ese encuentro con Jesucristo. Qué bonito que Dios le permitió conocer la verdad porque Saulo perseguía a los cristianos creyendo que los cristianos estaban en el error, Del no error, sí. porque él quería y se le provocó ir a perseguirlos, no porque era una certeza que él tenía. Y Dios permite que él se dé cuenta que no es así, que los cristianos no son los que están en el error. Entonces, qué impresionante esto, ¿no? Y pues darle gracias a Dios también cuando permita esos momentos, esas luces especiales en nuestra vida, porque yo creo que todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas esa luz especial que te llega y te da la certeza de esto es lo que Dios quiere. Pero es algo impresionante que tú dices, es que Dios lo quiere y no sé cómo explicarlo, pero es así. Qué ¿Cierto? No sé si bonito. le ha pasado, hermana Victoria, esas Mm. luces que son pequeñas, pero que uno está seguro que viene de Dios. Sí, son esos momentos de gracia, a veces momentos Ujú. donde uno está en crisis o tiene oscuridad y el Señor habla claro a través de un acontecimiento, a través de la palabra. Y tarde o temprano esa palabra se cumple y nos encamina hacia esa misión que Él tiene para con cada uno de nosotros. No es fácil, ¿sí? A veces pasamos años en
incertidumbre, a ver, pidiéndole a Dios, Señor, pero ¿qué es lo que quiere? ¿Lo que estoy haciendo realmente es lo correcto? ¿Realmente sí me llamaste? Aunque cuando ya se ha tomado una decisión en un estado de vida, pues lógicamente se tiene que avanzar en esa decisión, porque pues no puede decir el esposo, ay, no, ¿será que me tengo que volver a casa? Porque ya hay una decisión trascendental, hay hijos de por medio, ¿no? Pero en esos estados que tenemos en el alma, cumpliendo esa voluntad diaria, donde nos vamos santificando, debemos pedirle a Dios esa fortaleza para que en medio de la oscuridad llegue esa luz de la palabra, esa luz de Dios, para poder nosotros pisar firme. Y que a veces es en medio de esas crisis cuando uno dice, no sé si han escuchado testimonios donde la persona dice es que toqué fondo. Cuando toqué fondo, ahí fue donde todo se iluminó. Pero ojalá que uno no llegara a ese límite, a ese extremo de tocar fondo, porque el tocar fondo es, o sea, usted está mal. O sea, es una situación que ojalá no lo tuviéramos que vivir porque es difícil el llegar a tocar fondo y ver eso como que con uno la ve negra, la Sí. situación la ve difícil y es ahí donde Dios da las luces. Pues algunos, como San Pablo, yo pienso en ese momento les llegan las luces ahí, a otros no, a otros es diferente y solamente con la oración, que el alma unida a Dios, es como Dios le va revelando cuál es ese plan, cuál es su voluntad. Pero pues hay que mantenernos en continua comunicación con el Señor para que así uno pueda ir conociendo cuál es su voluntad. Cuando se toca ese fondo, pues si ya estamos en el fondo, la única alternativa es subir. Subir. Y eso lo hace el Señor. O quedarnos ahí amarrados al fondo, no. Es, cuando ya no hay más fondo, es la oportunidad de levantarse y poder subir, subirnos a unirnos con esa voluntad de Dios. Es como impulsarse, hermana. No sé, Sí, cuando ¡tim! uno va a una piscina, uno se tira, uno toca el fondo y uno lo utiliza para, para impulsarse. Ojalá que fuera así y no para que uno quede allá, Sí. porque sí, terrible. Bueno, y también Dios a veces nos revela o confirma sus planes a través de otros medios, hermana, incluyendo, como decíamos, circunstancias personales, las relaciones, los acontecimientos o incluso los sueños que pone en nuestro corazón. Dios te hará desear aquello que te ha de regalar. Sin embargo, estas áreas son a menudo más subjetivas. Debemos evaluar cuidadosamente esas señales, hermana, de acuerdo con lo que Dios ya te ha dicho claramente en las escrituras. Una forma de evaluar estas inspiraciones personales es ponerlas a consideración de un director espiritual o con el sacerdote, digamos también, en una consejería, de las personas que nos están acompañando en nuestro camino de espiritualidad. Puede ser personas que tú digas me van a dar un buen consejo, no a cualquiera uno puede irle a preguntar, ¿será que esto viene de Dios? Porque pues no, muchas veces las personas, toda persona tiene la luz y el discernimiento para ayudarte a ver con claridad si esto lo está pidiendo Dios o esto no lo está pidiendo Dios. Hermanos, y con estos puntos que hemos comentado alrededor de este tema del cumplimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida, el libro de Santiago, en el capítulo 4, nos dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Así que es a través de la oración, cuando nosotros también nos acercamos a la Sagrada Escritura, así vamos a procurar que nuestra vida cumpla esa voluntad de Dios, porque ahí está ese plan divino. Es la vida del ser humano y cómo el Señor cumple sus promesas y el hombre cae y se levanta, pero siempre en ese deseo de Dios, en esa capacidad que Dios le ha dado de poder conocerle y amarle y servirle y ser ese instrumento, ese hijo amado que puede llegar a alcanzar esa salvación que Cristo nos alcanzó a través de la muerte, pero pues nosotros tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón y que todo lo que nos alcanzó en la cruz, nosotros lo tomamos para tener vida y vida eterna. Así es, hermana, y bueno, ya es tiempo entonces de seguir avanzando en este tema del día de hoy, pero vámonos entonces a una pausa refrescante, pero digamos juntos, Padre, Que todos te conozcan y te amen. Escuché
la voz que pronunció mi nombre. Levanté mi mirada hacia el horizonte, descubrí el amor que tanto pedí. Fuiste luz en medio de la tiniebla, la paz cuando había tanta guerra. Por ti aprendí lo que es vivir. Y me dices, sé valiente, fuerte y ten ánimo, que tu diestra siempre a mí me sostendrá. Confiaré, no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, mi Salvador, el que por mí todo lo dio. Confiaré, no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, mi Salvador, el que por mí todo lo dio. Te seguí aun cuando había miedo en mí. Recibí tu gracia y tu consuelo de amor. Llenaste los vacíos de mi corazón y me dices, sé valiente, fuerte y ten ánimo, que tu diestra siempre a mí me sostendrá. Confiaré, no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, mi Salvador, el que por mí todo lo dio. Confiaré, no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor, mi Salvador, el que por mí todo lo dio. Seguimos conectados. Seguimos conectados, querida familia, y para concluir este tema, este espacio que el Señor nos regala, debemos decir que aunque estemos en los caminos del Señor, no significa que debemos dejar de tener nuestros planes personales. Es una invitación. Estamos en ese cumplimiento, ¿cierto? En unión con el Señor, en este camino de conversión, pero también el Señor nos manda a que podamos tener esos sueños, esos ideales que nos puedan hacer crecer como personas, ¿no? Y seguir trabajando en ese camino de conversión, porque no basta un primer impulso de la conversión. Nosotros tenemos varias conversiones en nuestra vida, y especialmente cuando comenzamos a experimentar ese camino espiritual. Llegan momentos difíciles donde tenemos que volverle a decir sí al Señor. Y también el Señor es muy hermoso porque Él conoce nuestros sueños, Él conoce nuestros talentos, y de esa forma también Él nos abre los caminos para que podamos cumplir esos sueños. Y a veces uno le pide cosas a Dios que quizás no están dentro del plan, por eso a veces no se cumplen. Pero cuando le decimos al Señor, ilumina el camino para que yo pueda cumplir, como decía San Ignacio, lo que te des más gloria, aquello que es bueno, pero que te dé más gloria, porque hay varias opciones buenas, pero tenemos que buscar aquello que realmente va a tener impacto en el corazón de Dios, que va a dejar esa huella en los corazones de nuestros hermanos, que va a ser realmente una semilla de bien, una semilla de ese evangelio que el Señor nos ha regalado a través de Jesucristo y que quiere fructificar, ¿no? Que haya mucho fruto en abundancia. Hermana, y mientras te escuchaba hablar, yo decía, bonito sería que pudiéramos hacernos un plan de vida,
en un cuadernito. Yo recuerdo que había una hermana, no sé si todavía lo hace en nuestra comunidad, ella siempre a inicio de año hacía en un cuaderno como su plan de vida, pero obviamente confiando en la providencia de Dios, ¿no? Ujú. Y abandonando todo eso a la voluntad de Dios. Pero era según sus talentos, o sea, porque uno puede hacerlo según lo que Dios te ha dado. Digamos, si eres bueno para la música, para cantar, un sueño podría ser poner en tu plan de vida o como una meta personal, pues aprender un instrumento diferente al que ya toco. O sea, como cositas así, o este año voy a hacer, a leerme la Biblia en un año. O sea, como pequeños propósitos, eso también ayuda muchísimo y pues Dios te va a ir marcando, pero pide, hazlo en oración. Sería bonito que en oración, en un momento de oración, tú puedas hacer ese plan de vida o lo que vas a trabajar en el año. Pues ayer lo hablamos, ¿cierto? De esos propósitos que les propusimos, valga la redundancia, para poder iniciar el año, pero esto del plan de vida, pues también puede funcionar y va muy acorde para que Dios te vaya mostrando cuál es el plan de Dios en tu vida. Decía un sacerdote hace poco que tenemos tres identidades, hermana. La primera identidad es lo que la gente piensa de nosotros. La segunda identidad Ujú. es lo que tú piensas de ti. Y la tercera identidad es lo que Dios piensa de ti. Pero la que nos debe importar entonces es lo que Dios piensa de mí. Y en esa es la que debemos trabajar. ¿Qué Dios piensa de nosotros? Ujú. Y es complejo, ¿no? Dios, y decía nuestro Padre, espero, yo he estado contento de Dios, espero que nuestro Padre esté contento de mí. Eso está como una frase en su tumba. Esperamos que Dios en este momento esté contento de cada uno de nosotros, que estemos cumpliendo a cabalidad y de forma perfecta y con santidad ese plan que Dios desde toda la eternidad tiene con cada una de nosotras, que esta entrega que nosotros hacemos como almas consagradas esté dando ese fruto abundante que el Padre Celestial quiere. Sí, que nuestra comunidad dentro de la iglesia esté dando ese fruto, que su familia, sí, esté dando ese fruto en medio de la vecindad, en medio de tu país. Todo eso corresponde a que nosotros podamos ser esos evangelizadores allá en el lugar donde nos toca, cumpliendo esa voluntad que nos toca. Y es una voluntad que va acorde a nuestros sueños. A nuestros sueños y a lo que Dios pues va permitiendo en nuestra vida, hermana. Quiero compartirles una última cita bíblica para que también la meditemos, ojalá. Hebreos 13, 20, 21. Y el Dios de la paz, que suscitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza eterna, os disponga con toda clase de bienes para cumplir su voluntad, realizando Él en nosotros lo que es agradable a sus ojos por mediación de Jesucristo. Qué hermoso. Así que pidámosle al Señor que esa alianza se selle hoy, porque amamos su voluntad, queremos amarla más y que se haga, como dijo María, que se haga su voluntad en mi voluntad. Hágase en mí según tu palabra. Y con esto le pido a la hermana Celeste si podemos hacer una oración final para que el Señor tenga paciencia y nos ayude a encontrar y a cumplir esa voluntad que Él quiere para con cada uno de nosotros. Amado Padre Celestial, gracias. Gracias por mostrarnos esas luces en el camino durante este tiempo de vida que nos has permitido. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a ver con claridad cuál es tu plan para nosotros, qué quieres de nuestras vidas, qué quieres de nosotros. Corrígenos, Padre Celestial, si nos estamos desviando de ese plan que tú tienes con cada uno de nosotros de manera particular. Y ayúdanos a cumplir siempre tu santa y divina voluntad y que podamos hacerte sentir orgulloso, Padre. Que cada acto de nuestras vidas, cada palabra te haga sentir orgullosos de nosotros. Amén. Amén. Hermanos, nuevamente, qué alegría poder comenzar este año a través de este tema. Feliz año y esperamos que todos esos deseos del corazón de ser
mujeres y hombres espirituales, de crecer también profesionalmente, se cumplan. Amén. Así sea, hermana. Estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas. Que el Señor les bendiga y los esperamos mañana. Hemos estado. Conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.